Ahí me disculpan en cualquier momento si el video no se ve tan bien, porque vieran que a veces me da ahí unos problemillas. Pero bueno, listo. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, se puede ver perfectamente. Sí, Cami, correcto. Perfecto. Perfectamente, Cami, súper bien. Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar de una vez entonces la introducción o como les mencionaba, el día de hoy vamos a estar hablando del el tema de cómo lograr tu entrevista perfecta. Yo, y parte del proceso que hice de esto, obviamente mucho es experiencia, pero también me reuní con el departamento de reclutamiento de la empresa y poder escuchar desde la versión de ellos cómo lo viven, ¿verdad? Y cuáles son esas cosas que ellos dicen, mira, ¿por qué no los candidatos tal vez no hacen esto? Y como muy bien decías ahora, Juan Diego, es algo que ahorita todos ojalá pudiéramos absorber y todos pudiéramos poner en práctica, porque es un hecho que vemos nuestro mundo laboral muy, muy desestabilizado. Entonces, poder tener esas herramientas para lograr una buena entrevista definitivamente nos van a ayudar muchísimo. Entonces, para darles primero que nada la agenda del día de hoy, vamos a estar hablando de principalmente estos 3 puntos, que serían la preparación que debemos de hacer antes de tener esa entrevista. Y ya vamos a hablar ahí un poquito de eso. Segundo, vamos a hablar de durante la entrevista, qué cosas puedo modificar o qué cosas, qué buenas prácticas existen a nivel de mi comunicación no verbal. Y ya les voy a explicar por qué puse eso de primero y después la comunicación verbal. Y finalmente algunas tendencias que creo que aquí hay varios de los compañeros son de recursos humanos y saben que son estas cosas que ahorita casi que la mayoría de empresas están utilizando y nos van a ayudar muchísimo a tener ese insight y saber entonces cómo yo puedo adecuar mi manera de responder en esa entrevista, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, pasemos a hablar un poco de la preparación. Y puse esto de primero porque creo que tenemos que tener ese panorama de, bueno, si ya yo estoy teniendo esa entrevista, imaginando tal vez no el primer filtro que nos hacen, sino ya cuando ya hice ciertas pruebas técnicas o ciertas pruebas de inglés, si fuera el caso, esa preparación cuando ya yo sé que voy a ir a entrevistarme con una persona de expertise técnico o con quien llegaría a ser mi gerente, ¿verdad? O el panel que esté ahí distribuido dentro de la compañía. Entonces, sabiendo eso, ok, ¿cuáles son las cosas que van a estar ahí en mi mente para yo prepararme y esos factores que necesariamente van a entrar en juego? Entonces, aquí hice una imagen que creo que somos muchos de nosotros durante o antes de esa entrevista, y es que usualmente hay 3 cosas que se nos vienen a la mente, ¿verdad? Un lado es el hecho de que hay conceptos que me van a preguntar. Okay, si yo estoy aplicando para tal puesto, necesariamente el puesto al que yo quiero ir pues implica ya sea algo con lo que yo estudié o mi área profesional en la que me he desenvuelto o cuáles son esos conceptos que yo sé definitivamente que me van a llegar a preguntar. Entonces, vamos a considerar ahí eso y ya vamos a hablar un poco más. Seguidamente, y creo que este es el más común, son los nervios. Necesariamente nos estamos exponiendo, ¿verdad? Estamos en ese punto de la entrevista donde nos estamos exponiendo a ser vulnerables porque queremos ese trabajo y porque queremos esa oportunidad laboral y el hecho de tener que estar ahí y pensar, bueno, ¿será que me van a dar el trabajo o no? Implica esos nervios. Entonces vamos a hablar un poco de cómo lidiar con ellos y finalmente, bueno, ¿qué sé yo de la empresa? Entonces, esta parte de la empresa me gustó mucho porque la leí en muchas partes y porque creo que no tenemos la tendencia de hacerlo. Obviamente yo lo hablo desde mi punto de vista tico, pero posiblemente ustedes también ahí se puedan relacionar y es el hecho de que no tenemos la cultura de buscar, bueno, hacia cuál empresa de verdad estoy yendo. Y yo lo veía desde el punto de vista que yo usualmente doy la inducción de mi empresa y a veces usualmente mi primera pregunta para los chicos es, bueno, ¿qué saben ustedes de mi empresa? ¿Qué han escuchado? Y usualmente hay un silencio y ya empiezan a conversar. Y yo pienso eso, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos la cultura de conocer un poco más, bueno, cuáles son los valores de esa empresa? Y será que sus valores también van con los míos? Que creo que es un punto que también no se habla muchísimo. Pero vamos a indagar un poco más en estos 3 y vamos a ir conversando un poco más sobre estas cositas. Primero, y el más importante para mí, es el manejo de los nervios y poder estar como esa imagen que tengo ahí, poder estar muy zen al momento de estar en esa entrevista. Y antes de,
yo hablaba con la compañera con la que hablaba sobre el tema, ella también estudia psicología y me decía y hablábamos de que el hecho de tener nervios no es algo malo. Creo que las personas más exitosas son las que ven los nervios y le deciden no darle el poder y deciden reconocerlo, pero que no se refleje también hacia el exterior. Entonces, en el manejo de los nervios van a haber ciertos elementos que vamos a querer considerar. Primero es cómo balanceo la preparación que voy a hacer para mi entrevista versus obsesionarme y pensar en eso 100%, 24/7 en los días antes de mi entrevista, ¿verdad? Definitivamente eso puede ser una tendencia a la que queramos llegar, pero ocupamos buscar ese balance. A nivel de la preparación, es algo que vamos a hablar en la filmina siguiente, entonces ahí voy a dejar ese punto. El punto número 2 sería, ojalá poder hacer un simulacro, poder sacar como esa primera versión de cómo voy a responder, ¿verdad? Donde están todos los nervios, donde los nervios se pueden reflejar en la voz, en mi movimiento corporal, en muchas cosas, y poder hacer un simulacro donde ya sea un amigo, ojalá un mentor, ojalá alguien, si tenemos, quién sabe, tal vez tenemos un conocido en esa empresa, ¿por qué no pedimos esa ayuda también para hacer ese simulacro y poder practicar lo que vamos a posiblemente va a estar diciendo durante esa entrevista? Y aquí, y de nuevo, vuelvo al punto uno, ¿verdad? No es necesariamente estar pensando en, ok, tengo que decir esto al pie de la letra y así es como lo voy a decir, porque no queremos llegar a sonar robóticos, más bien creo que en una entrevista el entrevistador busca esa fluidez, pero por lo menos poder tener ese simulacro para sacar todo. ¿No? Imaginémonos un cantante que hace, tiene un ensayo donde prueba obviamente sus elementos técnicos, donde prueba también cómo va a salir las cosas y demás. Entonces, en particular, y porque estamos enfocándonos en el contexto actual, muchas de nuestras entrevistas también van a ser virtuales. Entonces, es sumamente clave que hagamos una prueba de los elementos, si voy a utilizar el micrófono, dónde lo voy a posicionar, la cámara funciona como la mía que no funciona tan bien, todas esas cosas poder considerarlas y poder practicarlas antes. Creo que la práctica hace el maestro cuando uno tiene que hacer una presentación, yo haciendo este webinar, no es lo mismo si yo practiqué antes que si llegué completamente a la deriva. Entonces, ojalá que podamos hacer ese simulacro. Y el punto 3 es practicar ciertos ejercicios de relajación. Yo definitivamente pienso que la mente y lo que nos decimos es todo. Entonces, si yo llego a la entrevista y me digo, me va a ir súper mal, no sé qué voy a decir, no sé qué va a pasar, eso se va a reflejar. A diferencia que si yo me digo, me va a ir excelente, si este trabajo es para mí, lo voy a conseguir, voy a reflejar algo distinto. Entonces, a nivel de ejercicios de relajación, yo creo que depende de la persona, mucho va a depender de la respiración y el hecho de poder controlar nuestra respiración, porque vamos a estar hablando, pero encontrar cuál es ese ejercicio que me puede funcionar a mí. Y les voy a dar uno, nada más de ejemplo, ya que tengo la cámara voy a aprovechar. Esto lo utilizan mucho en yoga y en meditación y cositas así, pero si quieren lo pueden practicar ya que ustedes no tienen la cámara. Es básicamente lo siguiente, lo que queremos buscar es que los nervios se reflejan cuando respiro. Entonces, ¿por qué no controlo cómo respiro? Lo que hago es que casi que bloqueo uno de mis huecos de la nariz, inhalo por el otro, lo guardo ahí un momento y lo boto por el otro. Y hago eso continuamente. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un momento de nivelación y llegamos a calmarnos y usualmente el corazón que está palpitando muy fuerte, empieza a bajar. Entonces, busquen el ejercicio que funciona y traten de aplicarlo a la hora de estar ahí, que sea casi como ese chiste con uno mismo que uno dice, bueno, cuando hago esto, yo sé que me va a llegar a ese punto de relajación y voy a estar de la mejor manera en esa entrevista. Entonces, esos serían los 3 puntos para el manejo de los nervios. Continuando con el tema que se relaciona con el punto 1, que es, ok, ¿cómo voy a refrescar mis conceptos y el conocimiento de la empresa? Antes de entrar a esa entrevista, ojalá que yo pueda hacer estas cosas. Primero, informarme. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de una compañera de recursos humanos que dice, hay empresas para ciertas personas y hay personas para ciertas empresas. Definitivamente nosotros no vamos a hacer un fit no vamos a calzar en todas las empresas y no todas las empresas son para mí, ¿verdad? Yo tengo mis valores, tengo mis creencias y tengo mi manera y hacia dónde quiero llevar mi carrera profesional
creo que es clave informarse también. Y ahí buscaríamos cosas como dice ahí, ¿verdad? El sitio web de la empresa. Si tienen un Glassdoor, y no sé si conocen esto, pero el Glassdoor es como un sitio web donde las personas que han trabajado en cierto lugar pueden hacer un rating de esa empresa y todo eso está ahí. Obviamente tiene su influencia de lo que las personas han puesto, pero esa es la idea, ¿verdad? ¿Qué dicen las personas que han ido a esa empresa o que han trabajado ahí? Y obviamente redes sociales. Con eso yo me doy una idea, bueno, de verdad esta empresa está reflejando hacia donde yo quiero llevar mi carrera profesional. Entonces, ojalá que nos informemos bastante antes de. Y segundo, informarme sobre el puesto. Y ahí les puedo dar mi experiencia personal. Yo cuando apliqué a la empresa que estoy ahorita, que llevo 3 años y llevo haciendo este trabajo como de entrenadora, de coach y demás, yo antes de esto no tenía nada de experiencia en esto. Y yo llegué a la entrevista para otro puesto de servicio al cliente y me dijeron, mira, está este puesto, ¿quieres aplicar? En mi mente me había cruzado que esa era una posición disponible en una empresa y yo me lancé y fui a la entrevista y bueno, aquí estoy 3 años después. Yo nunca sabía que este puesto iba a ser para mí, pero si lo hubiera leído antes, definitivamente hubiera dicho, y espero que ustedes puedan decir también, hay ahí un calza muy bien, ¿verdad? Por mi personalidad. Entonces, en la medida que sea posible, poder informarse de ese puesto, cuáles son las responsabilidades, usualmente donde vi la oferta de trabajo, qué decía, qué recalcaban, porque esas son las cosas que son importantes para esa empresa y en la medida poder conocer un poco más sobre eso. Y el punto 3 sería refrescar conceptos. Y esto viene de la conversación que tuve con el departamento de reclutamiento. Definitivamente, cuando estés en esa entrevista, ya te hicieron ciertas pruebas, probablemente, pero quien te va a estar entrevistando es un experto, ¿verdad? Es un experto en la materia a la que vos querés llegar a laborar. Entonces, poder refrescar, bueno, qué habilidades técnicas, y técnicas, aquí no digo solamente, obviamente, de tecnologías de la información como lo que estamos hablando ahorita, pero lo que sea el elemento técnico del trabajo. Poder refrescar, bueno, que vi en la universidad, que vi en mis trabajos anteriores, para tenerlo muy, muy fresco. Y súper importante es ese último punto de proyectos anteriores. ¿En qué he trabajado yo antes que me va a servir para este nuevo puesto al que voy? Y esto va a tener mucho más sentido cuando lleguemos a la última parte, pero definitivamente tener fresco cuáles son esos momentos en los que yo me he desenvuelto y he puesto en práctica las habilidades que posiblemente y probablemente a lo que leí en ese puesto voy a ocupar en esa función que quiero tener. Entonces, para resumir, los puntos que hemos dicho hasta el momento, hemos hablado de la preparación que implica el manejo de los nervios primordialmente, poder prepararse sin obsesionarse con el puesto y con la entrevista, entender muy bien que quiero saber lo más que pueda sobre la empresa antes de, para también entender si yo puedo calzar bien para esa empresa y refrescar los conceptos y las prácticas que yo he hecho anteriormente que sean relevantes para ese puesto en particular. ¿Ok? Entonces, ahí cerraríamos este primer punto y pasaríamos al punto de durante la entrevista. De nuevo, si tienen alguna pregunta sobre esta primera parte, pónganla ahí en el chat y al final vamos a estarlas contestando todas. Entonces, siéntanse en toda libertad de hacer eso. Yo voy a tomar un poquito de agua para continuar. Y vamos a continuar la parte más, más crucial que es durante la entrevista. Y yo por una razón muy específica puse la parte de comunicación no verbal primero y segunda la parte de la comunicación verbal. Porque se hizo un estudio, no tengo los números exactos en este momento, pero ellos comentaban que cuando yo estoy interactuando con alguien, hay 3 cosas a las que yo les voy a dar valor. El lenguaje corporal de esa persona, el tono de voz de esa persona y las palabras que está utilizando. Uno usualmente tiene la tendencia a pensar, mira, seguro las palabras va a ser lo más importante. Y en realidad no es el caso. En realidad es el lenguaje corporal lo que más le damos peso. El trasfondo de esto es que somos seres que inicialmente no teníamos el lenguaje, ¿verdad? Cuando éramos cavernícolas, estamos ahí en la cueva, no teníamos eso y nos comunicábamos mediante gestos. Y eso subconscientemente es algo que todavía tenemos ahí. Por ende, cuando estamos comunicándonos con alguien, yo cuando entiendo el mensaje lo entiendo principalmente viéndote y analizándote.
conscientemente, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de esa parte, a nivel de la comunicación no verbal, cómo funciona y qué cosas puedo aplicar a nivel de una entrevista presencial y qué puedo aplicar a nivel de una entrevista virtual, porque queremos cubrir obviamente esos dos ámbitos. A nivel de la entrevista presencial, lo primero y primordial es el contacto visual. Como dicen, ¿verdad? Los ojos son la ventana hacia el alma de la persona. Y esto yo creo que no es más cierto que cualquier otra cosa. Cuando nosotros estamos viendo a alguien, usualmente, por ejemplo, si yo ahorita estuviera presentando y estuviera viendo hacia arriba, yo creo que ustedes no sentirían esa confianza conmigo. Espero que la sientan, pero no la sentirían porque hay una falta de contacto, ¿verdad? No, siento que no me ves y traduce cosas como no estás confiado, como tenés miedo, muchísimas cosas. Usualmente lo que buscamos es que nuestro contacto visual no sea ni obsesivo, ni eso de que no volvemos a ver a la persona. Entonces, ojalá si hay un panel de 3 personas, 6 personas, cuantas sea, que yo pueda darle los segundos, y usualmente ahí se recomiendan unos 3 segundos por persona. Pero eso definitivamente va a ser sumamente clave. Y a las personas que están entrevistando les causa mucha impresión cuando la persona tiene ese buen contacto visual. Segundo, lo que les hablaba ahorita, el lenguaje corporal. ¿Qué incluimos aquí? La parte de la postura, ¿verdad? Si vemos a alguien que está comunicándose así o que tiene las manos así o vemos que constantemente está haciendo algo, no sé si tiene un lapicero o lo que sea, de nuevo, son cosas que distraen de lo que estás diciendo y además comunican inseguridad, comunican miedo. Entonces, definitivamente yo creo que con estas cosas que a veces son tan de inercia, que las hacemos sin pensar, el primer paso es eso, hacerlas conscientes y poder verlas y reconocer, bueno, en ese simulacro que hice, porque Camila me recomendó que hiciera un simulacro, ¿qué noté? ¿Cuáles son mis tics? ¿Cuáles son esas cosas que hago subconscientemente? O sea, inconscientemente, yo cuando estoy hablando hago esto. ¿Cuáles son esas cosas? Y preguntarle a la persona con la que hice el simulacro, bueno, ¿fue un distractor para vos o qué te hizo pensar de mí? Y tener muy identificado cuál es esa tendencia que tengo yo, porque para cada uno es distinto. Les doy un ejemplo. Tenía un compañero que una vez me dijo, mira, cuando vos vas a dar entrenamiento, antes de que te levantas, siempre haces así. Y yo no tenía ni identificado que yo hacía eso, pero él lo pudo notar. Entonces, definitivamente ahí el input que nos pueda dar alguien más va a ser muy, muy útil. Y el tercer punto aquí sería la vestimenta. Y la frase que leí sobre esto y lo que más me gustó es, deberías de vestirte para el puesto que querés. Si yo estoy yendo para un puesto de gerencia, entonces me debería vestir como yo percibo que un gerente se va a vestir. Posiblemente también en esa búsqueda que hice sobre la empresa pude identificar eso. Mira, aquí tienen un código de vestimenta un poco más flexible, entonces voy a ir de tal manera. Pero definitivamente no es que vamos a juzgar, pero vamos a tener esa impresión de la persona por todo lo que es, ¿verdad? Por el contacto visual, por el lenguaje corporal y por esa vestimenta. Todo entra por los ojos y ojalá que podamos también reflejarnos. Y yo que he tenido experiencias de cientos entrevistas, yo sé que para mí fue un factor muy importante, ¿verdad? Porque quieres ver a alguien que le importa a sí mismo y le importa cómo se está reflejando hacia los demás. Entonces ahí yo recomendaría definitivamente considerar a cuál puesto quiero aplicar y por ende me voy a vestir para el puesto que quiero. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a dejar para la entrevista presencial. Y hablemos un poco de la entrevista virtual. Ahí hay varios elementos, ¿verdad? Porque podemos tener una entrevista virtual que no pongamos la cámara, hay otra en la que sí la pongamos, pueden haber muchas cosas, pero definitivamente lo que más va a hacer la diferencia, aunque también implica y también influye en el presencial, es el tono de voz. Definitivamente no hay nada más importante, porque si pensábamos en las 3 categorías que les di antes, es la que más peso va a tener porque el orden era el siguiente, era lenguaje corporal, después le doy más peso al tono de voz y finalmente le doy más peso a las palabras. Entonces, como no tenemos ese lenguaje corporal, imaginando que no tenemos la cámara, o que igual cuando estamos en cámara no es lo mismo que estar ahí físico, entonces el tono de voz agarra un peso mucho más importante. Y ahí lo que les recomiendo son cosas como igual, durante ese simulacro que noté
Y es el punto 2 que tengo aquí, ¿cuáles son mis muletillas? Y no sé si en todos los países les dicen igual, pero son esas cosas de, esas cosas, esos sonidos, porque no son ni siquiera palabras que tenemos, que usamos y usamos y usamos, y cuando nos sentimos nerviosos, eso incrementa un montón. Entonces, poder reconocer cuáles son esas cosas y si me estoy dando a entender, ¿verdad? Dentro de ese tono de voz, yo estoy incluyendo cosas como el volumen con el que estoy hablando, si mi casa queda muy cerca o si estoy cerca de una ventana, ¿será que se escucha todo lo que está afuera? ¿Será que se escuchan los carros pasando? Estoy articulando bien y creo que eso va a ser sumamente clave. Y el punto 2, ¿verdad? ¿Cuál es mi palabra, la que siempre busco? ¿Cuál es la palabra que uso cuando me siento incómodo, cuando no sé qué decir? Poder identificarla ahí e ir cambiándola. Y el punto 3, que son estos gestos, que creo que yo he estado haciendo mucho porque es muy natural para mí, pero si es que tenemos la cámara, que yo creo que usualmente es la tendencia, si tenemos la cámara, asegurarme de, ok, dónde estoy y que se ve atrás mío y cómo complemento lo que estoy diciendo con mis gestos. Ya que no me pueden ver, ya que no puedo hacer el contacto visual también, ¿cómo puedo acompañar lo que voy diciendo con gestos? Hay no sé si es una teoría, pero definitivamente es algo que se dice dentro de este mundo, que las palmas, al yo mostrar las palmas a nivel del lenguaje corporal, eso muestra apertura y le muestra a la persona que yo quiero explicarte y quiero demostrarte a vos lo que yo estoy compartiendo. Entonces esos gestos van a mostrarme mucho más auténtico en la medida en que sea como si estuviéramos hablando con un amigo, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos con un familiar o un amigo, somos así de naturales. Entonces no pensar que en una entrevista tengo que ser lo opuesto. ¿Ok? Entonces, ahí cerraríamos con la parte de comunicación no verbal, la dividimos en presencial y virtual y obviamente va a depender del tipo de entrevista que yo esté teniendo, si hay un panel, si es virtual, si es con cámara o no, pero esos son los 6 puntos en este caso que yo recomendaría que tomen en cuenta. Y pasaríamos a hablar ya de la comunicación verbal. Entonces aquí sí lo dejé para ambos tipos y vamos a comentar de ciertos puntos que ojalá estemos cumpliendo. Definitivamente creo que lo principal es eso que mencioné anteriormente. En la entrevista yo me quiero mostrar como soy yo. Y yo pienso mucho esto, si la entrevista o si el trabajo al final no me lo dieron, es por alguna razón, ¿verdad? Entonces, entre más yo me muestre honesto y más me muestre como soy yo verdaderamente, es más probable que voy a llegar o me van a dar un sí en la empresa que sea el mejor encaje para mí. Entonces, definitivamente que ahí el primer punto va a ser, ok, ¿cuál es el vocabulario y cuál es la línea de negocio a la que yo estoy aspirando? Si es de tecnología, ok, ¿cuáles son las cosas? Si la tecnología es algo que está cambiando tan rápidamente, ¿cuáles son esos vocabularios, lo que llaman ese lingo que utilizan en esa área de negocio y que yo debería de estar utilizando? Porque así le doy a entender a la persona, mira, yo conozco de esto, ¿verdad? Y estoy ahí bien sincronizado con lo que está pasando actualmente. Entonces, tener y hacer tal vez esa sería parte de la preparación que haríamos antes de, bueno, ¿cuál es ese vocabulario y será que lo tengo que refrescar un poco? Por ejemplo, si la entrevista implica también hablar inglés, definitivamente ojalá que podamos practicar esa parte antes y tener muy claro que en inglés también cuál es el vocabulario, porque aunque no sea no sea nuestro lenguaje natal, es sumamente importante que eso no nos limite a la hora de comunicarnos y que sea la confianza lo que nos guíe. Yo que observo muchas personas a la hora de hablar inglés, lo que hace la diferencia es la confianza. Puedes, tal vez no, la gramática no está tan bien, pero la persona que se comunica lo más confiada posible es la persona que al final te engancha más. Entonces, ahí revisar esos puntos. Lo segundo sería ser muy explícito a la hora de dar ejemplos e historias. De nuevo, se va a relacionar mucho a lo que voy a compartir después, pero no dar esas respuestas escuetas, ¿verdad? Donde diríamos que una persona le preguntas algo y sentís que se va por las ramas y que nunca llega a darte en realidad lo que le preguntaste. Entonces, cuando te están pidiendo dar un ejemplo o te están pidiendo decir qué experiencias has tenido, poder ser muy explícito y poder contar la historia, ¿verdad? Creo que ahí la historia es lo clave. Las historias tienen ese elemento que nos hacen engancharnos en lo que nos están contando. Entonces, definitivamente tener muy claro
cuáles son esos ejemplos, cuáles son esas historias que me definen lo mejor posible, anudado a lo que hablábamos anteriormente. Entonces, ahí tratar de definitivamente explicar en lo más sea posible. Y el punto 3 es practicar esa escucha activa. Y aquí mi compañera de reclutamiento me decía, es que a veces estamos en la entrevista y la persona responde algo completamente no incorrecto, pero completamente desviado de lo que le preguntamos. ¿Y por qué se da esto? Porque a veces en ese estado de nerviosismo es como que nuestros oídos se cierran y no logramos identificar y nos cerramos en nuestro mundo y estamos pensando más en, uy, ¿qué estarán pensando? ¿Y qué estarán diciendo de mí? ¿Y qué estarán notando de mí? Y no estamos poniendo atención a lo que de verdad nos están preguntando. Entonces, practicar esa escucha activa que implica estar ahí presente en el momento, no tener nada más en mi cabeza más allá de estoy en estas tres entrevistas, están estas personas y me están haciendo estas preguntas. Y si fuera necesario que hay algo que no estoy identificando, es bueno para parafraseo. Quisiste decir esto, déjame ver si entendí bien. Me mencionaste esto y esto y esto. Y poder hacer esa interacción con la persona porque definitivamente no está mal decir no sé o no está mal decir disculpa, no te entendí. Creo que en la medida en que podamos relajarnos y podamos responder lo más natural a lo que nos están diciendo, vamos a dar una mejor impresión. Y por último, responder honestamente. Pensemos que la persona usualmente cuando llega a la entrevista lo que tiene es mi currículum, ¿verdad? Entonces, pensando que ninguno de nosotros va a mentir en nuestro currículum, sobre eso es lo que nos van a preguntar, ¿verdad? Entonces, definitivamente responder honestamente y poder dar más, interiorizar más en lo que dice ese papel, ¿verdad? Al final en el CV uno trata de resumir todo lo que ha hecho y todo por lo que ha pasado y la idea en la entrevista es que vos llevas eso a la vida, ¿verdad? Y logras contar todas esas cosas que tal vez no están ahí escritas, pero que son importantes para vos. Entonces, esta frase y la última frase que está ahí es lo que más me gusta, que es no responder lo que yo considero que ellos quieran escuchar. Porque si pensábamos que yo quiero ir a un trabajo donde hay un match, hay un encaje ahí entre quién soy yo y los valores de esta empresa, ¿por qué yo quisiera mentir sobre quién soy? ¿Verdad? O por qué yo quisiera aumentar algo que hice y cuando en realidad no fue así. En la medida en que yo pueda ser más honesto y que yo responda lo que de verdad quiero responder, es donde más voy a encontrar la empresa a la que yo de verdad voy a poder hacer un cambio y crecer de la mejor manera posible. Entonces, ahí cerraríamos estos dos elementos de durante la entrevista, cuáles son esas cosas que yo voy a querer hacer. Y vamos a pasar a el último punto o la última sección que es, me parece curioso, yo que he visto ciertos webinars al respecto, no necesariamente lo he visto tan mencionado, pero me parece importante que nosotros también sepamos, bueno, qué es lo que están pensando o en las tendencias que existen a nivel de reclutamiento. Usualmente, qué es lo que está pasando y cómo yo, al saber eso, porque no es un secreto, está por todo Google, cómo yo puedo agarrar ese conocimiento y entonces emplearlo para estar más preparado para mi entrevista. Entonces, la tendencia más grande y lo que yo creo que está más en auge ahorita, y espero que todos puedan concordar en eso y tal vez ya lo han experimentado, es el hecho de las entrevistas conductuales. ¿Okay? Entonces, vamos a ir definiendo un poco más ese tema y les voy a dar un método para que puedan responder las preguntas conductuales de una mejor manera. Esas entrevistas conductuales vienen del hecho que usualmente en una entrevista te preguntaban como, bueno, ¿qué harías vos si te pasa esto? Pero cuando un entrevistador, cuando hacemos esas preguntas, no estamos, o sea, le damos, es decir, le damos cabida a que la persona responda, como decíamos antes, lo que cree que yo quiero escuchar. Es mucho más efectivo si yo a la persona o si me hacen la pregunta de contame un momento anterior donde vos has hecho esto. Es decir, me están dando a mí una historia que es verídica porque la persona usualmente no va a poder mentir sobre eso y me da más ejemplos a mí de cómo de verdad se comporta esta persona en este tipo de situaciones. Entonces, la definición es una entrevista donde el candidato debe de demostrar sus conocimientos y cualidades a través de ejemplos basados en su propia experiencia. Es decir, donde le pedimos a la persona que, y te van a pedir que des un ejemplo y que des tu respuesta en base en algo que ya pasó, porque la persona quiere ver de verdad, bueno, en qué momentos has aplicado vos esto o cómo te ha ido aplicando estas cosas.
Y aquí tengo unos ejemplos. Hay un recurso de LinkedIn que ojalá pudieran revisar. Si buscan entrevistas conductuales, es el primero que les va a salir ahí en Google. Y tienen literalmente una lista, es un PDF, tiene una lista enorme de ejemplos que posiblemente les puedan servir para prepararse. Algunos ejemplos que yo encontré ahí son estos. Primero, describe una situación en la que hayas adoptado un nuevo sistema, proceso, tecnología o idea muy diferente de lo habitual. Y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es la conducta que están queriendo entender de eso? Claramente lo que están queriendo entender es cómo trabajo yo o cómo logro innovar dentro de mi trabajo. ¿Cuál es mi tendencia? ¿Cómo reacciono yo hacia tener que innovar? Y eso a la persona le va a dar muchas más ideas de cómo soy yo trabajando en el día a día. Y la segunda que tenemos ahí es, háblame de una ocasión en las últimas semanas en la que te hayas sentido satisfecho, entusiasmado y productivo en el trabajo que estabas haciendo. Definitivamente con todas estas preguntas y de verdad creo que esta es la parte más, el insight más grande que tenemos en este webinar, pero es eso, ¿verdad? ¿Qué están esperando? Que usualmente, ¿cuáles son las preguntas que más les van a dar sustancia al entrevistador? Y estas son el tipo más común y cualquiera aquí que ha hecho entrevistas creo que lo puede decir. Entonces, muy bien, ya yo sé que ahorita los entrevistadores están enfocándose en esto. ¿Qué hago? ¿Cómo las respondo? Y hay un método que se llama el método STAR. Lo que busqué fue las siglas en español, lo cual sería la traducción, y es básicamente esto. ¿Ok? STAR significa situación, tarea, acciones, resultado. ¿Qué es lo que pasa en una entrevista usualmente? Que llegamos a la entrevista, nos hacen esas preguntas y los nervios entran y es como que todas las experiencias que he tenido en mi vida se me borran de la mente. Entonces queremos eliminar esto. Entonces vamos a acordarnos de la estrella y vamos a pensar en esto. Lo primero que yo quiero responder es poner a la persona en contexto. Imaginémonos que de verdad estamos trayendo a la persona hacia la historia, ¿verdad? Entonces, describamos el contexto. Ahí quiero responder las preguntas de quién, de cuándo, de dónde. Imaginémonos que literalmente estamos contando un cuento. Cuando inicias el cuento, usualmente te cuentan, bueno, cuáles son los personajes principales, dónde estaban, qué estaba pasando. Entonces, ese inicio de esa respuesta va a empezar por ahí. Vamos a poner a la persona en el mundo en el que sucedió este ejemplo que le voy a dar. Entonces, por eso es súper importante, como decíamos en la preparación, que yo trate de recordar proyectos, que trate de recordar tareas, que trate de hacer ahí una lista más o menos mental de cosas hecho que han sido esos highlights durante mi, ya sea carrera laboral o en los estudios. No importa, ¿verdad? Entonces, en la S lo primero que voy a hacer, y esto es secuencial, ¿verdad? Inicio respondiendo a la pregunta diciendo, bueno, y ahorita podemos hacer un ejercicio con las preguntas que tenía anteriormente. Describo el contexto y respondo esas preguntas. Muy bien. Después de eso voy a moverme a la T y eso va a ser la tarea. Entonces, poder describirle a la persona, identificar muy bien cuál fue esa tarea específica que se me solicitó o dónde empezó la historia. Ya yo le conté, si fuera un canvas, ya le dibujé la historia. Bueno, ¿qué estaba pasando? Y ya le empiezo a definir un poco más específicamente. Bueno, yo estaba involucrada con estas personas en este proyecto sobre estas cosas. Y les doy ahí los detalles. Ya pasamos a la parte de la A y ahí es donde vamos a querer dar mucho énfasis. ¿Cuáles fueron esas acciones que yo apliqué? Que además es sumamente clave que yo explique el motivo, ¿verdad? Porque nosotros hacemos las cosas, pero hay un motivo detrás. Yo decidí implementar esta iniciativa porque yo sentí esto, porque yo vi esto. Entonces, poder darle a la persona muy detenidamente cuáles fueron esas acciones que yo realicé y por qué las hice, porque yo consideré que eso era lo mejor de hacer en ese momento. Finalmente vamos a terminar con la R que va a ser el resultado. Yo quiero comentarle a la persona, bueno, con base en esta acción que yo tomé, este fue el resultado. Y de nuevo, no necesariamente queremos pintar un resultado, todo fue color rosa, todo fue perfecto. No, de verdad, ¿qué pasó? Tuve estos resultados y este fue mi aprendizaje. Entonces, utilizar este método y tal vez tenerlo ahí atrás y practicarlo cuando hagamos el simulacro, nos va a ayudar que cuando nos enfrentemos en esas preguntas conductuales no sentamos que se nos olvida todo, no sintamos que no sabemos cómo, dónde empezar o cómo responder,
porque queremos mostrar esa fluidez hacia el entrevistador, ¿verdad? Queremos mostrarle a la persona, mira, esto de verdad pasó. Porque si cuando estoy respondiendo estoy haciendo muchos muchos la historia se siente como que nada, nada se relaciona con lo que decía antes, voy a dar esa impresión de que en realidad tal vez no era verídico, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Entonces, agarremos un ejemplo y tratemos de trabajarlo un poco. Agarremos el primero. Si dice, describe una situación en la que hayas adoptado un nuevo sistema, proceso, tecnología o idea muy diferente de lo habitual. Entonces, tenemos esa pregunta, me acaban de hacer esa pregunta a mí. Vayamos a ver cómo podríamos pasar la respuesta por el proceso de STAR. Entonces, vamos a ver, para recapitular, es donde yo haya adoptado un nuevo sistema. Ok. Entonces, lo primero que hago es que le digo a la persona, bueno, cuando yo empecé en esta empresa en la que laboro actualmente, me encontré con que el proceso un poco robusto, era muy arcaico y noté que cuando las personas estaban recibiendo el entrenamiento no era muy efectivo. Por ende, la tarea, y ahí empezamos a la tarea que decidí aplicar es implementar un entrenamiento donde fuera mucho más activo, donde fuera mucho más dinámico. Las acciones específicas que hice fueron, implementé tal actividad, tal actividad, tal actividad y decidí implementar una encuesta al final. Y me muevo al resultado. El resultado de esto fue que en esas encuestas notamos que las personas estaban mucho más satisfechas, conocían mucho mejor el entrenamiento el conocimiento que queríamos que se llevaran y al final el proceso de entrar a la persona a la empresa fue mucho más fluido. Y eso lo acabo de hacer yo improvisado, entonces posiblemente no fue tan fluido como podría ser, pero esa es la idea, ¿verdad? Que agarremos eso y si quieren le toman ahí un screenshot, que lo guarden para que, y está por todo lado en Google, pueden leer más al respecto también, pero que definitivamente tratemos de estructurar nuestras respuestas, que no solo sea, bueno, me preparé, pensé en mi lenguaje corporal, pensé en mis palabras, pensé en la parte verbal, pero también cómo estructuro eso que estoy diciendo. Y esto definitivamente y todo ese conjunto de cosas van a ser las cosas que me lleven a mí a ese trabajo que sea para mí. Definitivamente queremos llegar a ese lugar donde nos vamos a sentir satisfechos. Entonces, para resumir, la agenda y lo que hemos cubierto el día de hoy, hemos hablado un poco de esa preparación y ahí hablamos de los nervios, del hecho de también prepararme a nivel de recordar y ya que sabemos el método STAR, bueno, cuáles son esas situaciones excepcionales que yo he tenido y ahí puedo darle una revisada a los recursos que están online, los recursos que están en Google, donde yo quiera buscar y darme una idea de las preguntas conductuales que posiblemente me van a hacer y tener muy claro los proyectos que yo podría traer a colación, ¿verdad? De nuevo, no queremos preparar, no queremos obsesionarnos, lo que queremos es nada más prepararnos para sacar esos nervios de mi sistema. Y no queremos ser robots, lo que queremos es tener muy claros y tener muy frescas esos proyectos que hemos trabajado. Punto 2, hablamos de durante la entrevista, el hecho que la comunicación no verbal va a ser sumamente clave, ya sea presencial o sea virtual. En uno o el otro van a aplicar cosas muy similares, como son los gestos, como son la postura, como son el contacto visual, el tono de voz y los elementos de cuáles son esas cosas que yo continuamente estoy diciendo y que tal vez no dan la mejor impresión. Y en la comunicación verbal, exactamente eso, ¿verdad? El término de cuál es el vocabulario que yo debería estar manejando en el puesto que quiero adquirir, cuál va a ser también esas frases, esas cosas importantes que quiero tener muy frescas en mi mente y además, obviamente, bueno, al puesto al que voy, cuál es la posición a la que yo quiero llegar y la que quiero lograr. Y finalmente, esta tendencia en las entrevistas que ahora se mueve mucho hacia esa parte conductual, entonces, ¿cómo me preparo yo? Mediante el método STAR para responder esas preguntas. Y aquí mi mensaje final es eso, tratemos de presentarnos y no pensemos que tenemos que presentarnos como alguien más de lo que somos. No hay nada más efectivo en una entrevista que presentarse como uno de verdad es para encontrar esa empresa que te va a apreciar como sos y te va a llevar a ese siguiente nivel. Entonces, no nos obsesionemos, preparémonos y sepamos que vamos a llegar al lugar que definitivamente va a ser lo mejor para mi carrera profesional. Entonces, aquí voy a terminar por lo menos la parte de la presentación.
No sé, bueno, obviamente gracias por poner atención y por estar aquí presentes, pero pasaríamos a la parte de las preguntas. Entonces, no sé qué preguntas o si ya hay preguntas ahí en el chat, porque ahorita no lo estoy viendo. Voy a parar de compartir. Sí, ahorita te la voy a leer, si quieres, Camila. Listo. Muchas gracias, muy buena presentación. Vamos a pasar ahorita a las preguntas. Igual, si alguien desea ampliar alguna pregunta, puede levantar la mano y activamos el audio, ¿verdad? Bueno, este es un comentario que puso Javier, considero que es válido también hacer preguntas a veces. Pensamos que solo vamos a responder en las entrevistas, pero también se puede preguntar, como por ejemplo, cuál sería el próximo paso en el proceso o cualquier otra pregunta. Sí, sí, eso es sumamente clave. Qué dicha que lo comentaste porque a mí se me fue como sumamente importante recibir esa información. ¿Qué pasa si cuando yo recibí la oferta o cuando estaba leyendo la oferta hay ciertos comentarios que no me hacen o no me quedan muy claros? Definitivamente tenemos que sentirnos en la libertad. Y el entrevistador lo sabe y usualmente nos hacen la pregunta al final, ¿verdad? ¿Qué preguntas tenés para mí? Y uno se queda ahí y no dice nada. Tener ya pensado, bueno, ¿cuál sería el próximo paso? ¿De quién puedo esperar comunicación? ¿Cuál es el lapso en el que puedo esperar comunicación? Para que las expectativas ahí estén muy, muy claras en ambos lados. Muy bien, gracias, Javier. Claro, la siguiente pregunta es de Andrés y es sobre el tema de las entrevistas virtuales. Él pregunta, ¿tal vez grabarse a uno mismo hablando para lo del tono de voz se recomienda? Ujú. Sí, definitivamente. Yo ahí les cuento, yo aparte de dar este tipo de capacitaciones, soy cantante y lo más difícil de ser cantante es tener que grabarse y escucharse, pero llega un punto en el que te acostumbras y yo recomiendo a todo el mundo porque en nuestra cabeza nos escuchamos muy distinto de como en realidad nos percibimos hacia los demás. Entonces ahí grabarse va a ser muy útil, grabarse también con el video de una vez porque ahí también vas a poder ver los gestos. Entonces sí, es una súper buena recomendación. La siguiente pregunta es de Ana. ¿Alguna recomendación para cuando nos enfrentamos con entrevistadores difíciles o fríos? Sí, ahí yo creo que entra mucho lo que hablamos al final, ¿verdad? Si esta es una empresa a la que yo siempre quise trabajar, uy, ahí me disculpan la cámara, a la que yo siempre quise ir y a la que yo siempre quise, ojalá aplicar, y veo que el entrevistador no tiene esa o no estamos congeniando tan bien, yo igual, aplico lo mismo, me muestro como de verdad soy, muestro esa esencia mía y logro sacar esas partes que quiero llegar, sacar a relucir. Pero si noto que el entrevistador está haciendo frío, pues eso es un asunto del entrevistador, ¿verdad? Ahí definitivamente lo que queremos es notar que tratar de que eso no me afecte a mí, ¿verdad? Creo que ese es el tip más importante. Si noto y eso noto que me empieza a afectar de, uy, esta persona, ¿por qué estará tan frío? Tal vez nada más es así, ¿verdad? Tal vez hay ciertas personas que nada más no son tan expresivas. Entonces ahí tener la apertura para y tener esos ejercicios de relajaciones antes para cuando yo me enfrente a eso que no me afecte, que no me tambalee, por así decirlo. Claro, Marlon dice, abonando la pregunta de Ana, la anterior, por ejemplo, los que preguntan por qué abandonó o no inició la universidad, teniendo X edad, no tiene experiencia laboral, ese tipo de preguntas que a uno quizás lo ponen un poco más nervioso, ¿verdad? Pregunta, perdón, bueno, ya pusiste vos, fuiste vos la que pusiste ese comentario, ¿verdad, Andrea? El anterior. No, Es que creo que hay otra pregunta ahí que dice si es mi primer empleo, cero experiencia. también. Ah, bueno, listo. Entonces, tal vez para contestar la que me dijiste primero, yo pienso que cuando te dan, y ahí nada más apagué la cámara porque creo que ya era un distractor, cuando te preguntan esas cosas que también pueden ser puntos no débiles, pero puntos de presión para uno también, lo importante primero es eso, ¿verdad? Considerar que nada de lo que me ha pasado o nada de lo que voy a comentar es malo inherentemente, yo estoy compartiendo mi historia. Si me preguntan por qué abandoné o por qué no inicié la universidad, pues contemos verdaderamente, presentémonos de verdad como somos y digamos, bueno, en este momento de mi carrera yo consideré que lo importante era esto. Y no considerar que porque me están haciendo esa pregunta hay un juicio detrás. Podemos pensar eso, ¿verdad? Que es el juicio de, uy, no, esta persona tal vez no está calificada. Dejemos eso de lado y no pensemos en los juicios detrás de la pregunta y solo respondémosla
honestamente. Creo que sería la mejor recomendación. La siguiente pregunta sí es una que me enviaron a mí, que es, Okay. si es mi primer empleo, o sea, cero experiencia previa, ¿qué aspecto debería destacar en la entrevista para que me haga notar y me tomen en cuenta? Sí, eso es súper bueno y eso lo comenté con mi compañera de reclutamiento. Ahí lo importante es, no hay proyecto, no hay experiencia que no sea válida, ¿verdad? Muchos de nosotros, las experiencias más importantes que hemos tenido han sido no necesariamente en un empleo, tal vez haciendo un proyecto en la universidad o compartiendo, haciendo un proyecto con mi familia, pero definitivamente en ese espacio de preparación considerar eso, considerar, bueno, cuáles son esos ejemplos de cosas que yo he hecho en mi vida que no necesariamente tienen que ser laborales porque no tengo experiencia previa, pero qué experiencias tengo aparte que pueden demostrar los valores que yo quiero mostrar, que sea, no sé, el trabajo en equipo, el manejo del tiempo. Todas esas cualidades no solo se muestran cuando yo estoy haciendo o cuando yo estoy trabajando, se muestran en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, definitivamente ahí tener esa apertura y considerar esas experiencias previas, no necesariamente laborales. Tal vez ahí para agregar a lo que dice Cami, buenas tardes a Sí. todos, Alejandro Durán aquí. Siempre en este momento de las entrevistas, y es muy natural, pasaba mucho en la compañía para la que trabajaba, que llegaban personas sin experiencia, entonces, bueno, tal vez siempre el empleador lo deseable sería que ya la persona venga con cierto grado de experiencia, ¿cierto? Pero en mi caso, por lo menos, yo trataba de sacar aún más allá tipos de información que me dijeran más o menos o tratar de poder validar cómo la persona se iba a comportar en un posible puesto de trabajo si se le daba la oportunidad, ¿verdad? Una de las preguntas que yo siempre hacía muy característica era, ¿cuál fue el último curso que tomaste por tu cuenta, por ejemplo? ¿Verdad? Ujú, Me acabas de decir que estás 3 o 4 meses desempleado, ok. Tal vez no has encontrado, me comentabas sobre la situación que has vivido y demás. Pero yo te pregunto entonces de vuelta, ¿cuál es el último curso o cursos que has tomado en los últimos 3 o 4 meses por tu cuenta? Eso me dice muchísimo, ¿verdad? Me dice ujú, muchísimo sobre la persona, qué proactividad tiene, cursos gratis hay muchísimos en línea, ¿verdad? Entonces realmente no hay por qué decir, no he tomado ninguno, o bueno, si no has tomado ninguno, entonces ¿por qué realmente, ¿verdad? ujú. Eso me dice mucho, me dice muchísimo y era una pregunta clave que yo usaba mucho en las entrevistas. Por ahí creo que es otro tip que les puedo pasar. Puede ser que se los pregunten. Y si no se lo preguntan, es una buena herramienta para decir, mira, bueno, por mi lado yo hago esto. Si es que en este momento no puedo pagar una colegiatura, no puedo estar estudiando, no puedo pagar una universidad, dice mucho de vos. O sea, dice bastante el hecho de que estés agarrando cursos continuamente que no realmente son digamos, algo, una educación, digamos, superior o llamémosla oficial, sino que son cursos que estás continuamente agarrando. O sea, dice mucho de una persona. Creo que es Ujú. un buen tip. Sí, súper bueno, gracias, Ale. Muchas gracias. Una pregunta de Orlando. Muchas empresas reclutan personal a través de plataformas o periódicos, sin embargo, no colocan el nombre. Entonces, en este punto, uno quiere saber y conocer la empresa, pero no hay información. Uno como candidato también debe de evaluar la amabilidad de las personas, el ambiente para decidir sí o no quedarse, ¿verdad? A veces se siente el clima con las personas que entrevistan. Sí, sí, yo creo en eso 100%. Yo creo que nuestra intuición es posiblemente la parte más inteligente que tenemos. Y usualmente nosotros desde esta entrevista con la persona con la que hablamos, ya sea por teléfono, virtual o presencial, logramos sentir e identificar cuando llegamos tal vez si fuera presencial a esa oficina, cómo se ve el ambiente, ¿verdad? Cómo veo a las personas que pasan, qué escucho alrededor, qué me están comentando. Y ahí definitivamente no podemos hacer ese proceso inicial de prepararse y conocer de la empresa, pero entonces, como decíamos anteriormente, hacer las preguntas y también confiar en lo que yo siento y percibo de lo que me está comentando las personas que me están entrevistando. Claro, gracias. Y la última es de Pablo. ¿Qué pasa cuando la persona tiene experiencia y su conocimiento técnico es muy bueno, pero no tiene soporte como título universitario? ¿Qué tan ventajoso es versus la persona que sí tiene, pero no tiene experiencia? Y si cuenta con un título, ¿no se toma en cuenta para una entrevista? Pregunta.
Ujú, eso es una muy buena pregunta. Ahí obviamente depende de la empresa a la que vas. Yo te puedo dar el ejemplo. En la empresa en la que estoy yo, usualmente hay perfiles en los que buscamos personas que no tengan esa experiencia laboral. E igualmente, lo que se busca al final y la razón por la que las entrevistas conductuales ahora son la tendencia es porque sabemos que esa es la realidad. Muchas personas iniciaron su carrera desde muy temprano y tal vez nunca tuvieron la oportunidad de estudiar, pero eso no invalida que ya tengan el conocimiento. Entonces, no hay ninguna de las dos que sea mejor que la otra. No es más ventajoso tener uno que el otro, definitivamente depende de la empresa a la que voy y lo que ellos también andan buscando, pero lo importante es, como decíamos, lograr recalcar, sea donde sea la experiencia que tengo, que pueda comentarla y que pueda darle el valor que tiene, ¿verdad? Reconocer y mostrarle a la persona, vea, yo he tenido estas experiencias laborales o yo he tenido estos estudios y en esos estudios logré hacer estos proyectos, pero definitivamente no se te va a descartar por una a la otra. Más bien lo que se quiere es, bueno, qué puedes resaltar y cómo logro notar si sos un buen fit para mi empresa. Y ahí nada más para robar un poco más tiempo diría esto. Usualmente pensamos que los requisitos que salen en la oferta son los que tenemos que cumplir todos. Y yo sé que para eso, en particular para las mujeres, a veces decimos eso y decimos, no, ya no puedo aplicar porque no tengo todos los requisitos. Y eso no es el caso para nada. Definitivamente tenemos que considerar esos requisitos como una guía y si cumplo por lo menos la mayoría, poder ir y aplicar, porque eso no debería de ser un limitante. Deberíamos de poder, si yo siento que ese puesto de verdad lo quiero, poder lanzarme y uno nunca sabe lo que puede pasar en la entrevista. Entonces, definitivamente no sentirse limitado por si tengo experiencia, no tengo experiencia o no cumplo todos los requisitos. En la entrevista es donde se va a delimitar todo. Perfecto, muchas gracias Camila. Ya con esa pregunta cerramos. Igual si alguien tiene otra pregunta, me la puede mandar por correo electrónico y ahí después le mandamos las respuestas. Así que muchas gracias. Cerramos entonces solo con Javier. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias a Andro y a todo el equipo de Elevate que siempre nos acompaña en este webinar. Bueno, les agradezco por haber participado y los invitamos. Ya nuestra plataforma está lista, como dice aquí el flyer que está expuesto para todos, tuitjob.com, para que puedan registrarse, puedan navegarla, puedan hacer uso de la plataforma y tengan la experiencia que estamos construyendo entre todos como una comunidad de IT. Les doy las gracias de nuevo a todo el equipo y les deseo una feliz tarde. Les invito para la semana que viene, vamos a estar el próximo miércoles y después en 8 días con también temas como cómo lograr hacer un currículum exitoso para el área de IT específicamente. Y por último, también vamos a tener una webinar que habla sobre el futuro del empleo de trabajo en IT a nivel de Centroamérica, que también va a estar muy interesante. Así que los invito a que nos estén acompañando de hoy en el próximo miércoles y después en 8 días para que estemos siempre al día con toda la temática de IT de la región. Muchísimas gracias y feliz tarde.